La próxima semana la psicología española celebra la festividad de su patrono, Juan Huarte de San Juan. Un 23 de febrero del año 1575 salía de la imprenta la única obra conocida de este médico y filósofo contemporáneo de Cervantes, Examen de ingenios para las ciencias, una obra prohibida y censurada por la Inquisición que sin embargo tuvo mucha repercusión en Europa. Para acercarnos hoy a Huarte de San Juan y al significado de su obra para la psicología, nos hemos puesto en contacto con el profesor Elio Carpintero, catedrático de Psicología Básica de la Universidad Complutense de Madrid, máximo experto en Historia de la Psicología. Profesor Carpintero, buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, buenos días. ¿Quién fue Juan Huarte de San Juan? ¿Qué habría que destacar de su biografía? Bueno, Huarte de San Juan es una figura sumamente interesante, no solo de nuestro Renacimiento, que lo es, sino digamos también de nuestra historia cultural e incluso dentro del campo de la psicología en general, pues el nombre de Huarte ha sido conocido y ha sido realmente un nombre con alcance internacional. Huarte es un médico que nace en San Juan de Piedepuerto, que es un pequeño lugar que está en la falda norte de los Pirineos y que era una localidad española, y que en el momento en que él nació, que es hacia 1530, pues se quedó desprotegida de la corona española, y entonces él, su familia y muchos otros se vinieron hacia el interior de la península, y Huarte, la familia de Huarte, vino a establecerse en Baeza. Finalmente, el joven Huarte estudió los primeros cursos de universidad en la muy recientemente creada Universidad de Baeza, que Baeza era una ciudad que tenía unos 50.000 habitantes y que tenía un grupo nobiliario muy potente, y todavía sigue siendo una ciudad con una carga monumental extraordinaria y muy bella, y en esa ciudad se había establecido una universidad en la cual pude estudiar los primeros cursos. Luego finalmente se trasladó a Alcalá para hacer medicina y se convirtió en un médico. Como médico estuvo trabajando en el resto de su vida en su ciudad, digamos, de adopción, en Baeza, y también teniendo relación con la ciudad de Linares, que se encuentra cerca, y teniendo en ese tiempo un prestigio y el apoyo, digamos, de sus conciudadanos, y espacio y tiempo suficiente para hacer y escribir un libro admirable, que es el Examen de Ingenio para las Ciencias, que es un poco la obra que resume y que condensa, diríamos, su personalidad, sí, y su aportación. Vamos a pararnos aquí un segundo. Es su única obra conocida, y bueno, pues salió de imprenta en 1575, en un 23 de febrero de 1575. Le pido un inevitable esfuerzo de síntesis para que nos resuma qué es básicamente lo que plantea esta obra y cuál es su significado para la psicología. Bueno, varias gentes que lo han estudiado y que han hecho la exploración y la interpretación de las ideas que en ese libro se contienen. En cuanto uno lo lee, se da uno cuenta de que en ese libro hay, primero, el fundamento para que algunas hayan llamado a Huarte el padre de la psicología diferencial. Uh-huh. Y otros para que piensen que Huarte es el iniciador de la orientación vocacional. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, primero, de que la obra de Huarte viene a decir que las cualidades de los individuos, las cualidades del alma, llamemos así, por tanto las cualidades psicológicas, dependen de la organización, de la estructura, del temperamento y por consiguiente de la disposición de los humores de su cuerpo. Es decir, que el cuerpo determina las capacidades o facultades psicológicas, y que cada individuo puede tener una determinada predominio de una determinada facultad psicológica. Lo central para el término de nuestro tema es que esas cualidades se ajustan de distinta manera a las necesidades que tienen de actividades las distintas profesiones, y por consiguiente las personas
solo estaríamos, diríamos, dispuestos o capacitados para ejercer o dedicarnos a un cierto tipo de profesiones en función de cuáles sean nuestras capacidades psicológicas, que dependen de cuál es el tipo de constitución corporal que tenemos. Y por consiguiente, si nosotros estudiamos nuestra estructura corporal y por consiguiente sabemos cuál es nuestra mejor capacidad psicológica, estamos en condiciones de decir qué tipo de profesión podríamos ejercer. Como usted ve, o sea que nos está hablando, nos está hablando de la orientación profesional, ¿no? Estamos hablando de una orientación profesional que puede entenderse también como una orientación, digamos, vocacional, en el sentido de que cada uno tendría no una vocación surgida, diríamos, de la reflexión o del gusto o de la sensibilidad propia, sino que nacería precisamente de cuál es la aptitud básica que esa persona tiene. Efectivamente. Una obra perseguida, censurada por la Inquisición, ¿no es así? Eso es verdad. Hay que decir bastantes cosas. Primera, el libro se publicó en 1575 y en 1583, antes en 1581 en Portugal, en 1583 en España, la Inquisición condena el libro y manda que se retire y que no se pueda circular. Pero conozco he tenido amigos de otros países, algunos de los cuales tenía ejemplares del examen de ingenio para las ciencias de Huarte, en su versión, diríamos, inicial, publicado después de la fecha en que la Inquisición lo cogió, pero publicado fuera de España. Quiero decir, el libro de Huarte muy pronto se difundió fuera de España y en algunos lugares la versión que luego se pudo mantener es la que era ortodoxa de acuerdo con la Inquisición, pero en algunos otros se continuaron publicando las ediciones, diríamos, en cierto modo originales. Pero en definitiva lo importante en ese punto es que el libro de Huarte fue visto por la Inquisición de una manera, diríamos, en cierto modo, muy esquemática, pero es comprensible. Decían, cada persona, según este señor, es y puede hacer y tiene una capacidad para obrar dependiendo de la estructura corporal. Pero como la estructura corporal depende fundamentalmente de cuáles son los humores, es decir, esos líquidos básicos, la cólera, la bilis, la flema, la sangre, que están los famosos 4 humores de la medicina de Hipócrates, que se conservan básicamente en la medicina de Galeno. Esos 4 humores y esa teoría de que el cuerpo depende de esos 4 humores y de sus equilibrios o desequilibrios que están en la base del pensamiento de la medicina de Galeno, Huarte reconoce que es el fundamento científico de lo que él va a seguir diciendo. Pues naturalmente los señores de la Inquisición dijeron, entonces, ¿dónde queda la libertad y dónde está, llamémoslo así, la espiritualidad de la persona? ¿Dónde queda todo eso? Esto no se puede mantener así y esto no se puede dejar circular. Es decir, hay una situación en donde de alguna manera, diríamos, nos movemos entre o bien un determinismo de tipo materialista que estaría fundado en la estructura somática, o estamos desde el punto de vista, diríamos, que adopta los críticos de la Iglesia, tenemos que defender la libertad espiritual y la condición, diríamos, creativa y abierta de la persona. Uh-huh. La tesis de Huarte, en el sentido fundamental, era que el cuerpo determina las propiedades del alma. Esa tesis no es simplemente de Huarte, es una tesis de Galeno que Huarte hace suya y que la utiliza para seguir pensando. ¿Y qué es lo que piensa? Pues lo que piensa es una cosa muy simple. En el libro viene a decir, las gentes van a la universidad y están yendo las gentes a estudiar cosas para las cuales no valen. Uh-huh. Entonces lo que no tiene sentido es que, sabiendo lo que ya hoy sabemos, permitamos que la gente siga yendo a las universidades para hacer lo que no vale, en lugar de que las dirijamos para aquello que efectivamente sí que valen. Y ahí entra el momento de la orientación profesional o vocacional, como lo queramos llamar. Pero eso depende de algo que es la idea verdaderamente original desde mi punto de vista de Huarte, que es
es que las distintas profesiones, como tienen distintas necesidades de acciones y distintos tipos de trabajo y distintas tareas, pues requerirán distintas propiedades psicológicas. Y entonces lo que Huarte hace es decir, ¿qué necesita un médico? ¿Qué necesita un militar? ¿Qué necesita un jurista o un abogado, etcétera? ¿Qué necesita un teólogo? ¿O qué necesita, como añade en su libro, qué necesita o cómo debe ser el temperamento del rey? Bueno, pues entonces, si sabemos cómo son estas profesiones y qué necesidades tienen respecto de facultades psicológicas, podemos empezar a orientar a las personas hacia un sentido u en otro. De acuerdo. El libro de Huarte tiene una página maravillosa que yo creo que probablemente es inventada por Huarte, con talento literario, que cuenta que viene a decir, entramos a los estudios 3 personas, y una de ellas fue capaz de aprender magníficamente el latín y la retórica extraordinariamente, y los demás no aprendíamos. Luego pasamos al paso siguiente, que fue estudiar la alquimia, y tratamos entonces de ver cuáles eran los que salían bien, y entonces el otro compañero pudo perfectamente hacer y estudiar la astrología perfectamente, y los otros 2 no eran capaces de nada, y el tercer señor estudió un maravilloso latinista, y los otros 2 no dieron pie con bolo en el latín. Entonces, lo que viene a decir es, a cada señor hay que encontrarle cuál es su habilidad. Camino. Efectivamente. Su ingenio, ¿no? Su ingenio. ¿Cuál es su ingenio? ¿Y para qué vale ese ingenio? Y entonces eso depende de que Huarte ha hecho un estudio diciendo, miren, para los médicos se necesita estas cosas y estas otras, y para el jurista estas otras y estas otras. Y ese es, diríamos, lo que desde mi punto de vista es muy interesante de Huarte, que es que hace una especie de profesiografía, es decir, un estudio de la profesión desde el punto de vista de los requisitos, de las tareas que se ejecutan y de las facultades psíquicas que son necesarias. Bueno, el caso es que la profesora Ana María Calles, precisamente en un espacio anterior, hoy mismo, decía que la obra de Juan Huarte de San Juan tuvo mucha repercusión, sobre todo en Europa y en los Países Bajos, porque España no estaba preparada para asimilar tantas ideas nuevas y tantas ideas tan modernas como nos está usted describiendo, profesor Elio Carpintero. Bueno, el problema de lo que podíamos asumir o no asumir, eso es muy complejo. Yo creo que, digamos, si se refiere a científicamente, pues hubo personas que evidentemente se encontraron con que las limitaciones que ponía la Inquisición pues hacían difícil que eso pudiera fructificar adecuadamente, ¿cierto? La segunda parte que fue muy influyente fuera de España, lo es, y hay como entre 1575 y finales del siglo XVIII, uno de los grandes conocedores de Huarte, que es un jesuita, el padre Iriarte, dijo que ha llegado a encontrar, me parece que son cerca de 70 ediciones hechas fuera de España. Se hicieron del orden de unas 24 ediciones francesas, 6 ediciones inglesas, 7 ediciones italianas y varias en otros idiomas. Es decir, hubo un interés muy grande por estas ideas. Tampoco, que yo tenga en la cabeza, tampoco eso condujo a una verdadera implantación del sistema de Huarte, es decir, que el sistema de Huarte orientó o atrajo en el conocimiento acerca del hombre y de las facultades psicológicas y del modo de cómo son las profesiones, puede ser, pero y recomendó el que se orientara a los estudiantes, pero nunca se llegó a convertir en el instrumento que Huarte quería que fuera como proceso de selección de los estudiantes para las universidades. Bueno, entonces es lógico que los psicólogos españoles estén orgullosos de su patrono, ¿no? Por todo lo que nos está contando, realmente es un personaje y una figura muy importante. Es una figura que además tiene una
tiene una continuidad, sus ideas tienen una continuidad que llegan hasta nuestro tiempo, no exactamente como las hizo, pero evidentemente su inspiración sí que está. Es decir, una de las líneas que se ha mantenido durante muchísimo tiempo en el pensamiento de tipo psicológico y en el pensamiento antropológico es la idea de que la estructura corporal condiciona el tipo o determina o posibilita unos determinados tipos de psiquismos y no otros. Y como usted seguramente sabe, pues hay un momento en donde a principios del siglo XX Ernst Kressmer, un gran psiquiatra alemán, pues llega a la conclusión de que determinadas enfermedades mentales correlacionan con el tipo de estructura somática, y entonces hay, pues digamos, los atléticos, los pícnicos y los lectosomáticos, o sea, los hombres gordos, los hombres atléticos o los hombres, digamos, delgados y longilíneos, ¿no? Los hombres que son estrechos y altos y delgados, que tienen cuerpos diferentes, tienen formas psicológicas distintas en sus reacciones. Y esa idea lleva a la idea de la constitución somática como base del psiquismo. Y en otros momentos, alguna otra persona, como por ejemplo es el caso de Pavlov, pues llega a la conclusión de que, él habla precisamente de perros, pero eso es trasladable al caso humano, el tipo de sistema nervioso que tenemos determina el tipo de psiquismo que vamos a tener. Y eso sigue siendo una concepción que se basa en la idea de la biotipología como base del psiquismo personal. Y esa era la idea que tenía Juan Guarte, completándola con que eso lleva la posibilidad de una orientación profesional. De acuerdo, entonces ya por terminar, recomendaría, por supuesto, esta obra a las nuevas generaciones de psicólogos. Yo recomendaría la lectura del libro de Guarte. Hay algunos libros que por lo menos los científicos y los psicólogos españoles pues deberían leer. El libro de Guarte es un libro que se lee con enorme gusto porque está muy bien escrito. Es decir, escribía muy bien Guarte y porque además pone una serie de ejemplos. En Guarte hay una parte que no la hemos comentado, pero que conviene no olvidarla, que es que se le pasó por la cabeza la idea de que se podía haber unas técnicas que fueran eugenésicas para favorecer el desarrollo y para obtener el tipo de hijos, en el caso que a él le preocupaba, el tipo de hijos que estarían mejor preparados para tener buenas profesiones, etcétera, y por tanto tener el mejor psiquismo para lo que luego iba a poder ser. Y eso significaba el influir desde el momento en que se engendraba el hijo. Y entonces él elabora una teoría en los últimos capítulos de su libro diciendo cómo se debe hacer el acto generativo, apoyándose sobre los órganos de la derecha y no de la izquierda, etcétera, etcétera, para que el individuo que se obtenga sea el más adecuado. Es decir, hay en el libro de Guarte una eugenesia, o sea, verdaderamente una parte aplicada que lleva a decir cómo podemos llegar a obtener eso que hemos estudiado y que es tan importante para luego tener una profesión. En ese sentido era un libro sumamente completo, tenía su parte teórica y tenía sus partes prácticas. Profesor Elio Carpintero, muchísimas gracias por su participación en Sin Distancias y felicidades a usted y a toda la profesión de psicólogos en esta próxima festividad de su patrono, Juan Guarte de San Juan. Pues muchísimas gracias y esperemos que todos lo celebremos y que aprovechemos esta incitación para ir conociendo mejor lo que son nuestras propias riquezas del pasado y las ideas de los que nos han precedido. De acuerdo, muchas gracias.